Y bueno, una vez más también queremos dar las gracias a la Asociación de Ejecutivos, Empresarios y Profesionales Venezolanos en México por esta alianza tan chévere que tenemos, tan bonita. Además, hoy tenemos el privilegio de tener a Carlos Beck conectado. Muchas gracias por invitarme a participar Gracias, en la Carlos asociación. Beck. Y también pues muy contentos por el privilegio de que también está conectado con nosotros el equipo de Radio Vinotinto, el circuito Vinotinto, que está transmitiendo este programa y lo hace cada jueves en bueno, en grandes ciudades de Latinoamérica y por supuesto la más importante ciudad de Latinoamérica, Miami. Así que aquí te estamos escuchando, Alejandra, por muchos lugares. Gracias por lo que estás compartiendo. Y bueno, pregunta, cuéntanos para ti en esta experiencia de ser headhunter, eh, cuáles son los pasos más relevantes? ¿Qué es lo más importante que tú consideras que necesita hacer o saber un candidato o una empresa en el momento de querer contratar a alguien? Pues esto ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Como te dije, yo empecé hace 15 años y cuando yo empecé habían unos archivos gigantes que eran unos cuartos inmensos y teníamos unos archivos así llenos de folders y los folders eran totalmente desactualizados y eran, o sea, tenías nombres de la empresa en la última que había trabajado y por eso sale el nombre de Headhunter, porque tenías que cazarlo, llamar al número a la casa de la mamá y preguntar ahora dónde está o a la empresa anterior e ir buscando dónde conseguías a las personas. Y en esa época el éxito de los Headhunters o lo que nos diferenciaba entre nosotros era el networking, quién conoce a quién y a quién puedes atraer y la cantidad de contactos que uno podía tener, ¿no? En esa época, lo que los headhunters le pedíamos más a los candidatos eran unos CVs inmensos, llenos de muchísima información, y se puso de moda los cover letters, donde se explicaba el por qué ese era el candidato ideal. Con el tiempo empezaron a salir los motores de búsqueda como LinkedIn, SonaJob y todos estos Empléate, OCC, todos estos motores de búsqueda, y eso cambió el juego, porque ahora todo el mundo estaba digital y era mucho más fácil acceder a la gente. Entonces, en esta época, lo más importante y diferenciador de los headhunters era el tema de tener una base de datos calificada, porque nuestra competencia era quién era el headhunter más veloz, quién tenía la oportunidad de llegar más rápido y entregar más rápido a los candidatos. Entonces ahí todos los headhunters compramos procesadores de bases de datos para hacerlo más veloz y para poder tener a todos nuestros candidatos calificados. Y en ese momento se puso muy de moda que en los CVs ya no era el cover letter, sino era un resumen y todos tenían foto, porque era súper importante ese contacto cara a cara y esa parte de la foto, ¿no? Y ya más recientemente, con la aparición de las redes sociales y que todo el mundo está conectado, pues la red social por excelencia en búsqueda de trabajo es LinkedIn, y hoy en día quien no está en LinkedIn no es nadie. Y con esto cambió un poco la filosofía de los headhunters, porque ahora todo el mundo tiene acceso a todo el mundo. Entonces ya el networking no es necesariamente lo más importante de un headhunter. Lo que nos diferencia, ni la base de datos, porque todo el mundo tiene acceso hoy en día a cualquier base de datos, ¿no? Lo que nos diferencia son dos cosas hoy en día. La parte humana del headhunter, la parte esa que no te puede dar ningún software ni ninguna aplicación, que es esa parte que yo digo que es como la bolita de cristal que desarrollas después de entrevistar a 40 candidatos a la semana por 15, 20 años, que terminas viendo cosas que pues solo te lo da la experiencia. Pero lo más importante es la parte humana en este mundo tan digital, el cómo tú te relacionas con los candidatos y con los clientes y el servicio que das en esa parte de relacionamiento, porque cuidamos muchísimo, por ejemplo, la imagen de nuestros clientes. Entonces, el cómo le damos sign off a los clientes, a los candidatos, cómo no dejamos a ningún candidato sin darle sign off o cómo cuidamos esa relación entre el cliente y el candidato. Pero sin duda, el diferencial también importante es el tema de tecnología. Hoy en día, el headhunter que no está en la nube, que no es virtual y que no tiene algo de tecnología en su proceso, pues está obsoleto. Nosotros tenemos muchísimo tema de tecnología y basamos todo nuestro proceso en una evaluación de fit cultural, es en la nube y en tiempo real, y eso es el gran diferenciador hoy en día.
No sé si eso responde a la Sí, pregunta o si surgieron más dudas. sí. Sí, no, una pregunta ahora que hablas de redes sociales. Yo entiendo que LinkedIn es la primera, digamos, la herramienta primera para este tema, pero sé también que ahora los headhunters utilizan mucho Facebook y otras redes para conocer un poco la parte personal de la persona, porque puede pasar que él muestra una imagen en una red, pero de pronto en Facebook aparece, y yo no sé, como creo que pasó en algún lugar, con una ametralladora o con un animal que acaba de cazar y que de pronto eso no case o no tenga mucho relación o no pegue muy bien con la empresa a la que va a aplicar esa persona, por ejemplo. Sí se usa, los headhunters usan las redes sociales personales para tener una idea más global del candidato. Bueno, esto lo llaman hoy en día reclutamiento 3.0, que es la nueva manera de reclutar. Y Ujú, honestamente los headhunters no lo utilizamos tanto porque en teoría no es tan legal el que tú te metas en los temas ya tan personales, ujú, pero sin duda, dudar, o sea, mis clientes sí lo usan. Sobre todo depende mucho del nivel, ¿no? El estilo del reclutamiento y lo que uno necesita depende mucho de qué tan junior o qué tan senior es la posición, qué tan estratégica es, o ujú, por ujú, ejemplo, ujú. si estamos enfocados a operaciones o estamos enfocadas a temas de fashion. Entonces va a depender mucho del nivel de la posición. Pero sí, efectivamente en posiciones más abajo, nuestros clientes, por supuesto que en todas las páginas donde uno llena su información, te piden tus redes sociales y te piden tu Twitter. Y sí es algo que se toma en cuenta un poco para ver lo de la cultura. Ok, ok. Y otra cosa, hay un tema que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Yo he trabajado en diferentes empresas, en diferentes sectores, y es que puede ser que uno encuentre el candidato perfecto para la posición como tal, pero hay algo que yo le llamo como la cultura de la empresa. Cada empresa tiene su huella, su modo, su esencia. Y hay veces que el candidato, aunque tiene todas las calificaciones para una posición, no empata con la cultura de la empresa. No porque alguna sea mejor o peor, sino simplemente porque no van de acuerdo. ¿Cómo hacen para ver esas cosas? Mira, es una pregunta súper importante y además está muy con lo que está pasando hoy en día. Antes de la pandemia, lo que más nos pedían o lo que le damos muchísimo peso en los procesos de búsqueda eran las habilidades técnicas, la experiencia, la parte del conocimiento. Y cada vez más está tomando mayor relevancia la parte de inteligencia emocional, de adaptabilidad al cambio, de relaciones interpersonales. Hoy en día pudiéramos decir que esto tiene el mismo peso que tiene la parte técnica debido a la pandemia, ¿no? Pero el cómo evaluarlo es algo súper complicado, porque los candidatos en la entrevista quieren parecer que son los mejores y Claro. es muy fácil confundirse en si realmente tienen lo que hace falta o no. Por supuesto que la entrevista por competencia siempre va a ser la excelencia en esto y hasta ahora ayuda muchísimo, pero Ujú, no tiene, o sea, no es a prueba de fallo. Por ejemplo, en Kingsleygate, lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una herramienta que desarrollamos nosotros que se llama Athena, que son como 50 ítems que lo que hace es evaluar esto y se hacen preguntas donde se evalúa el cómo el candidato toma decisiones, cómo el candidato maneja su equipo, cómo maneja la información, qué tan veloz se toman las decisiones y diferentes cosas que lo que van a medir es como el estilo de la organización. Y antes de iniciar un proceso, tenemos una evaluación con los hiring managers y country managers para entender qué esperan de esta posición y todos los candidatos también toman esta evaluación y se hace un match para ver cuál es el candidato que tiene mayor probabilidad de éxito. Pero algo interesante, que también está muy de moda ahorita, es que en estas ecuaciones no podemos incluir cosas como sexo, edad, religión, cuánto gana, ubicación geográfica, porque hoy en día en todo el tema de reclutamiento, uno de los factores fundamentales también es el tema de la inclusión y que todo el mundo tenga la misma probabilidad de ser seleccionado y que los factores de discriminación no afecten la selección. súper, súper interesante y estuvimos en alguna de estas pláticas de los jueves hablando un poco de este tema de la tecnología y cómo ha hecho cambiar también el mundo de los empleos, del trabajo, trabajar a distancia, etcétera, ¿no? Y otro de los temas también es la edad. Antes, digamos que, aunque
sigue siendo un poco así, es cada vez menos, ya no importa tanto ni siquiera dónde está físicamente la persona ni la edad que tiene. Antes había un tope, tú decías, después ya cumplido los 50, ya casi, casi que bye. Y eso como que se ha borrado un poco, esos límites de edad, de lugar, etcétera, por el avance de la tecnología y de otras cosas. Totalmente, totalmente. Y vemos que ahorita los llaman los empleados eternos porque duran muchísimo más de lo que duraban antes dentro de la organización y las empresas están invirtiendo por mantener a estos ejecutivos. También un poco porque la nueva generación es una generación muy volátil que está cambiando mucho y que al llegar a las organizaciones también rotan mucho. Entonces nos hemos dado cuenta, pues, que con estas personas que mantienen más tiempo en la organización, también se mantiene un poco más la cultura y ayudan al mismo tiempo que trabajan con los jóvenes, ellos suman experiencia, suman cultura y los jóvenes los ayudan a estar como más a la moda, pues, conocer más la tecnología. Y esto ha sido algo muy positivo para las empresas. Buenísimo, buenísimo. Sí. Está hablando, Mercedes, no se te oye. Claro, con silencio no hay manera. ¿Qué es lo que más se está buscando, se busca hoy? ¿Qué es lo que las empresas están pidiendo? No solo por el cargo per se, pero qué habilidades en particular también o destrezas personales le piden a la gente. Mira, te lo voy a responder en dos cosas diferentes. Vemos constantemente que las nuevas posiciones que están surgiendo y que va a ser las posiciones del futuro están súper relacionadas con Big Data, análisis, el poder hacer interpretación de muchísimos datos en tiempo real para generar insights sobre cómo relacionarse con el cliente o los empleados o insights para el negocio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología nueva, con nanotecnología, con Big Data, todo esto es el futuro y están surgiendo nuevas posiciones que mezclan además todo lo que están haciendo los jóvenes, ¿no? Que es toda esta parte dura del análisis de datos con las redes sociales. Entonces, eh, por ahí viene el futuro y en todos los negocios van a haber posiciones como estas, ¿no? Pero en cuanto a los requerimientos, pues obviamente la pandemia vino a cambiar todo. Y en cuanto a lo que nosotros hemos tenido ya en posiciones más estratégicas, hemos tenido muchísimas posiciones que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Lo que hemos visto es que fue una necesidad inminente que las empresas se volvieran mucho más virtual, sobre todo los procesos, y que dieran herramientas para el home office, que la conexión con los empleados pudiera ser mucho más cercana y veloz a pesar de la distancia. Entonces, hubo muchos CIOs y posiciones como enfocadas a la tecnología que a lo mejor tenían una visión más antigua y que les costó adaptarse rápido a todo el cambio. Y hubo mucha rotación en posiciones de CIO y de posiciones financieras, que también le costaba tomar decisiones aceleradas en este mundo donde fue como de crisis y fue muy veloz, ¿no? Pero en cuanto a áreas, la gran área donde más posiciones hemos visto en el tema estratégico ha sido supply chain y todo lo que tiene que ver con entrega a domicilio y cómo mover la mercancía. Esto ha sido algo que ha habido muchísimo movimiento y que constantemente es lo que más nos requiere. Posiciones de logística, de supply y cabezas de esta área, temas relacionados con tecnología y con digital marketing y financiero. Eso es como donde hemos visto más movimiento. Ok, hace unos días tuvimos una presentación muy interesante que tenía que ver con, digamos, los empleados globales o los empleados que están en cualquier parte del mundo, porque hoy podemos accesar a alguien muy sofisticado, quizás de una forma más económica, no importa en qué parte del mundo esté, porque pues aquí estamos conectados. Aquí en México, ¿qué se está viendo en ese sentido? Porque hay un cambio, digamos, de moneda, por decirlo de alguna manera, que pudiera poner a México en desventaja para contratar ese tipo de personal. ¿Qué me dices en ese sentido? No, pues obviamente la home office vino para quedarse. Probablemente no un 100%, pero todas las empresas van a migrar a un mix donde va a haber, y es algo muy interesante que hemos visto en esto del home office y el talento. Al principio les exigían muchísimo a los empleados que tuvieran la cámara prendida todo el tiempo y que se conectaran a las horas que fuera.
y esto desgastó a los empleados y desgastó a todo el mundo. Y ahora se ha flexibilizado muchísimo este tema y ya permiten que la gente prenda la cámara o no la prenda, es- respetan muchísimo más los tiempos y han tenido que adaptarse a las diferentes realidades, porque en el mismo equipo tienes a lo mejor una persona que vive sola y le gusta hacer ejercicio en la mañana y se conecta hasta tarde, o tienes una mamá que tiene 3 hijos en clase en la mañana y de alguna manera tiene que estar adaptado, o tienes de repente en una misma casa de 70 metros 5 personas conectadas. Entonces, las empresas han entendido que tienen que flexibilizar el home office también y respetar muchos horarios y implementar estrategias y políticas que faciliten todo esto. Habiendo dicho esto, pues hemos visto como en la medida de las posibilidades, si hay gente que se ha ido a trabajar a Cuernavaca, que se ha ido a trabajar a Cancún y que hoy en día es mucho más fácil trabajar desde donde estés porque las empresas además han invertido mucho en dotar a sus empleados de herramientas de trabajo. Pero como todo en la vida, depende del nivel y depende de la posibilidad y el acceso que cada quien tenga, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se está viendo en nuestra empresa es global y tenemos sede a nivel mundial. Pero algo de lo que sí se está viendo mucho en Estados Unidos es que las ciudades caras se están yendo a trabajar a las ciudades más baratas y eso ha afectado muchísimo el bienes raíces en esos lugares y eso es algo que yo creo que va a marcar la tendencia en general. Yo creo que aquí vamos a ver cómo la gente de poder adquisitivo va a invertir probablemente más en una segunda casa en Cuernavaca o en algún lugar cercano donde puedan ir a hacer home office. Qué interesante, qué Sí, interesante todo eso. Y otra pregunta, en los 15 años que llevas haciendo esto, ¿cómo has visto, cómo ha cambiado el rol de la mujer, que es algo que siempre me gusta hablar de eso? ¿Cómo ha cambiado en las empresas el rol de las mujeres? Pues muchísimo y acabamos de hacer un estudio en Kingsligate en Iberoamérica, que lo hicimos en toda Latinoamérica, España y Portugal, donde entrevistamos a 400 ejecutivas de posiciones C-level y un poco hicimos como un roadmap de qué habilidades y qué las llevó a donde están y que como para ayudar a las jóvenes a ver qué hacer, ¿no? Y, y es un tema que en un principio, cuando yo comencé hace 15 años, era súper claro que de repente te decían, no quiero mujer, o no había mujeres para conseguir, solo había opción de hombres. Y sobre todo porque yo he estado en gran parte de mi historia laboral haciendo posiciones estratégicas, ¿no? Cuando estuve a lo mejor en Michael Page quise posiciones más bajitas o en la empresa nacional quise posiciones más bajitas, ahí sí había mucho más flexibilidad a conseguir mujeres, ¿no? Y a contratar mujeres. Pero en las posiciones estratégicas era mucho más difícil. En los últimos 4 años esto ha cambiado y ahora te dicen o te decían, porque ya cambió recientemente, no, es que a fuerza quiero que sea mujer. Entonces me tienes que conseguir a una mujer porque necesito diversidad. Y un poco lo que nosotros nos quejábamos es, eso no es diversidad, eso no es inclusión, porque lo que debería hacer es que tengas una muestra representativa de lo que es la sociedad, que tengas algunos candidatos hombres, que tengas algunos candidatos mujeres, gente de color, gente con identidad sexual diferente, pero no que te piden exactamente que sea mujer por cumplir con un requisito. Por eso un poco también los headhunters hemos cambiado y, por ejemplo, en Kingsligate yo no puedo incluir nada de eso en mi ecuación, porque la idea no es que a fuerza tenga que ser mujer, sino que todo el mundo tenga la misma oportunidad, sin importar sexo, religión, color, edad, género, identidad, nada por el estilo, ¿no? Es un poco hacia dónde vamos y lo que los headhunters estamos tratando de hacer hoy en día. Pero indudablemente insights interesantes que tuvimos en este estudio y que también podemos hablar en algún otro momento. Yo ya quiero ser aquí la famosa Alexandra que me tengan todos los jueves, pero podemos hablar otro jueves sobre este estudio. Una de las cosas interesantes es que las mujeres hemos ido cambiando, porque antes, como las primeras mujeres que llegaron al Olimpo, digo yo, les costó tanto llegar, no se encargaban tanto de jalar a las demás. Y es algo que hemos ido generando nosotras y de que no tenemos que competir entre nosotras, que más bien nos tenemos que ayudar. Y una de las cosas claras para el éxito de una mujer a nivel ejecutivo es buscarse un sponsor dentro de la organización que las ayude a crecer, un mentor. Eso es algo fundamental. Qué bueno, qué bueno. De hecho, en la plática que mencionó Mercedes, que hablaba de los
empleados globales, también hablaba un poco de eso que hablabas hace un ratito, de un poco más el acomodo a este nuevo sistema de trabajar vía remota. Y, por ejemplo, comentaron que habían mandado un correo electrónico a una mujer de la empresa, una empresa global, y ella en el cuerpo del correo decía, soy nueva mamá. Como, o sea, si me demoro en contestar es por esto. Y hay un ambiente hoy que es mucho más flexible a esas cosas de lo que era antes, ¿no? Que Totalmente, habiendo Elena. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a ver cambios cada vez más, sobre todo en las políticas de las empresas, para que haya unas políticas más igualitarias entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, Diageo en Venezuela, y es algo que yo creo que se va a empezar a implementar en diferentes países, va a haber pre y post también para el papá, para que no sea que es que la mujer se embaraza y entonces ya se le trunca la carrera. Porque muchísimas veces el speech que hay aquí en México, sobre todo, es, no, es que le invierto a la mujer y luego se embaraza, va a querer ser mamá y ya mejor no le invierto porque va a ser mamá. Y cuando nosotros podamos establecer una política de igualdad, donde el papá también tenga prenatal, también tenga postnatal, más allá de que va a ser algo muy positivo para la sociedad, porque el papá va a estar más involucrado y ya no va a ser responsabilidad de la mamá, sino va a ser realmente una paternidad compartida entre los dos. Para los hijos va a estar mucho más presente el papá, o sea, va a ser algo muy sano, pero a nivel de empresa, para ti va a ser lo mismo si el hombre se embaraza o si se embaraza la mujer. Lo que sucede hoy en día en Europa. En Europa exacto. es así. El papá también tiene un año postnatal y se queda normalmente la mamá el primer año, el papá el segundo año y el niño entra, o sea, 2 años corridos con sus papás y los dos papás les mantienen su trabajo, las mismas condiciones. Entonces, yo creo que poco a poco cada vez vemos más pasos que van hacia allá y yo creo que eso es algo muy positivo. Ah, buenísimo, buenísimo. Me encanta eso. Me gustaría que nos contaras, cambiando de tema, alguna anécdota que hayas tenido en alguno de los procesos, algo curioso, diferente, extraño, que te haya pasado en algún proceso. Uy, es que cada proceso es un mundo. Me han pasado mil cosas y cosas cómicas y cosas horribles y, o sea, sí, nos han pasado desde gente que miente y que te enteras ya al final después de que el cliente está enamorado del candidato y en el checo de referencia te das cuenta que a lo mejor hizo un desfalco y qué pena decirle al cliente en ese momento al final de, me acabo de dar cuenta de esto y no lo podemos considerar. O, por ejemplo, me han pasado historias horribles donde tienes un candidato y de repente no llega a la entrevista y no lo consigues y no lo consigues y no lo consigues y no lo consigues y llamas a la casa y tuvo un accidente. O sea, en toda esta historia me ha pasado mil cosas. O gente que inventa información y que inventa que trabajó en algún lugar o que modifica mucho la información en sus perfiles. Y pues bueno, eso también es algo que afecta porque al final es la honestidad, ¿no? Claro. Entonces, ha habido historias, bueno, ¿qué te puedo contar? Millones. Y también ha habido historias, por ejemplo, de clientes con los cuales nosotros hemos decidido no trabajar, porque son clientes que a lo mejor su cultura no es algo con lo que nosotros nos sentimos identificados. O, por ejemplo, clientes que discriminan claramente y pues eso no va con los principios de nosotros. Entonces, sí, esto es un mundo muy interesante, divertido, porque es constantemente contacto con gente, pero nos pasan cosas graciosas a cada rato. Algo que nos pasa mucho, por ejemplo, y también es un éxito de los headhunters, el cliente tiene una idea de la posición que quiere, ¿no? Y tiene más o menos claro qué es lo que él quiere. Pero cuando realmente comienzas a relacionarte con el cliente, comienzas a entrevistar candidatos y le empiezas a entrevistar candidatos y él los comienza a ver, te cambia el perfil completo, a veces. Porque entonces es que se da cuenta que quería otra cosa. Con los años aprendes a leerlo y aprendes a hacer las preguntas y aprendes a entender, a ver al cliente lo que él no ve y tú poderle decir, mira, yo creo que tú quieres esto y a ir como midiendo el agua, ¿no? Pero sí, al principio me pasaba muchísimo que yo me hacía búsquedas eternas donde presentaba 10 candidatos hasta que por fin entendíamos lo que el cliente quería. Con el tiempo lo vas desarrollando. Y cuéntame, los clientes para las personas que estamos acá conectadas, ¿cuáles serían para ti los tips más relevantes para cualquier persona que esté buscando un trabajo?
O sea, para los candidatos. Ujú, sí. Bueno, yo siempre digo que esto de buscar trabajo es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y yo siempre digo que es un proceso en el cual uno tiene que tener paciencia y dedicarle el tiempo, ¿no? O sea, es algo que hay que hacerlo pensado. Y hay que hacerlo pensado desde antes, porque mil veces buscamos trabajos desesperados porque necesito el dinero y termino contratándome en algo que a lo mejor no es exactamente lo que yo quería y así te va llevando la vida y llegas a los 50 años y dices, nunca llegué a la posición que quise ni hice lo que realmente quise. Entonces, esto es un tema de mucho descubrirse uno mismo desde antes y esto no es nada más cuando estás buscando trabajo, también es cuando estás dentro de una organización, a la hora de tomar una nueva asignación o moverte de un área a otra, tienes que tú hacerlo activamente por algo que tú desees y tienes que tener esa conversación contigo completamente honesta y siempre, ¿no? Pero volviendo a la carrera de obstáculos, yo digo que el primer obstáculo siempre es el talent acquisition, ¿no? Que tú lo que quieres es que te llamen a la primera entrevista. Y tu herramienta para pasar ese obstáculo es tu CV y tus perfiles en los motores de búsqueda. Entonces, tu CV tiene que estar hecho de una manera que sea fácil de leer, que llame la atención, que provoque que vayas a una siguiente entrevista. Y hay algunos tips importantes. Por ejemplo, normalmente el Talent Acquisition tiene 20 procesos abiertos al mismo tiempo y está viendo 800 CVs. Hoy en día no se imprimen tanto, pero cuando se imprimían, la gente pone su nombre nada más en la primera hoja y su información en la primera hoja y mandan a imprimir 200 CVs y luego se traspapelaban y ya no sabían quién era el que había trabajado en tal empresa. Entonces, aunque ya no se imprimen tanto, yo siempre recomiendo que la información personal tiene que estar en todas las hojas del CV. Pero un CV tiene que ser como un resumen de un libro. Si tú pones tanta información en el resumen, ¿para qué te van a llamar? ¿No? Entonces tienes que poner la información relevante. Cosas importantes. Un talent acquisition se tarda en promedio de 3 a 4 segundos viendo un CV para decidir si le va a invertir más tiempo o si lo descarta. Entonces imagínate, tú tienes que agarrar tu CV y que en 3 segundos resalte lo suficiente como para que sigan invirtiendo tiempo en ti. Entonces, tiene que ser un lenguaje apropiado, que sea la información mínima necesaria, porque la idea es que todo lo más lo puedas hablar en la entrevista. Otra de las cosas importantes aquí es las palabras claves. Hoy en día todos los headhunters, todas las empresas transnacionales utilizan algoritmos para buscar a los candidatos. Y estos algoritmos lo que hacen es medir las palabras claves y la frecuencia y en qué zona del CV aparecen para que tú salgas de primero en la búsqueda o salgas de último. Entonces, cuando hagas tu CV tienes que pensar súper bien cuáles son las palabras claves para ti, qué es lo que describe tu perfil. Y tienes que estar conscientemente al momento que lo haces poniendo esas palabras en los lugares indicados para que puedas salir en la búsqueda, ¿no? Esto es todo el primer obstáculo, ¿no? Bueno, ya pasaste tu primer obstáculo y te llamaron a la entrevista. Pues bueno, en la entrevista hay que prepararse muy bien. No vale nada más decir, ay, yo me llevo bien con todo el mundo, le caigo la chévere a todo el mundo y voy así a la entrevista. Hay que prepararse. ¿Y qué es lo más importante? Yo creo que uno tiene que identificar en su experiencia las cosas que te definen, ¿no? Las cosas por las cuales tú te diferencias de los demás candidatos. Y yo siempre recomiendo 4 cosas en el proceso de entrevista. Tienes que dar el contexto, decir la acción que tú hiciste, el resultado que tuvo y el aprendizaje que tuviste de eso. Cuando tú hablas con esta estructura en un proceso de entrevista, primero lo va a ser más fácil y más fluido para dar claridad, pero tienes que hablar con números. Por ejemplo, no sé, hubo una crisis, yo implementé esta estrategia puntual, el impacto fue este en números y mi aprendizaje fue este. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo a no dejar duda en la entrevista y a tú poder tener claro cuáles son los puntos que vas a estar tratando, ¿no? Otra de las cosas que yo recomiendo en el proceso de entrevista es preguntar. Esto es un proceso en doble sentido. Tú no vas nada más a que te entrevisten y a tú responder todo. Claro que tú quieres que te contraten, pero tú también tienes que estar seguro que esa es la empresa para ti. Tú tienes que estar seguro que esa es la posición que realmente tú quieres en este momento, porque si no te va a pasar que te quedas atrapado en una empresa que no es la ideal o en una posición que no es la que tú realmente quieres y la vida va pasando y no hiciste lo que tú querías. Entonces, también es importante en la entrevista preguntar cosas sobre la cultura, las responsabilidades, la posibilidad de crecimiento,
el hacerlo interactivo, ¿no? Un poco. Y pues bueno, ya después de que pasaste todo tu proceso de entrevista, otro obstáculo importante es el tema de negociación de sueldo. Entonces, cuando ya estás negociando el paquete salarial, yo ahí lo que siempre recomiendo es, tienes que ser honesto y justo. No nada más porque tú hoy en día ganabas 50 pesos, yo quiero el 30% porque todo el mundo pide el 30%. No, tienes que ser súper honesto en esto. Y honesto en todo el proceso, en tu CV, en tu perfil, en tu entrevista, pero te tienes que preparar bien. Y tienes que saber cuánto vales y pedir justo lo que vales y lo que la empresa te puede dar, ¿no? No sé si respondí tus preguntas o si generé más dudas, pero más o menos esto es lo que yo recomiendo. No, genial, genial, porque estás dando tips muy específicos. Yo sé que Jorge Pantin que se quería unir como fuera. Aquí está, hola George. Entonces, no sé, Jorge, si tienes alguna pregunta por allí. Ricardo Pérez, qué chévere que estás conectado. Reinaldo, si tienen alguna pregunta para Alexandra, Carlos. Gracias y Alexandra. No lograba conectarme, pero un saludo para ti y de nuevo para Carlos y Mercedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. La pregunta que te hago, tú sabes que yo estoy precisamente intensamente en un proceso interactuando mucho con varios headhunters y en algunos procesos activos. Lo que noto es algo que me llama la atención, hay una lentitud. En los procesos. O sea, es una llamada, después al mes sigue el siguiente paso. No era tan activo como yo lo percibí en el pasado. No sé si porque estaba en un mercado, por ejemplo, como el brasilero, no sé si porque en la medida que uno va alcanzando posiciones más seniors, las decisiones son así, o simplemente eso forma parte del título de tu exposición, son las tendencias del 2021 basados en la realidad que estamos viviendo. Mira, Entonces, esa era mi pregunta. George, primero gracias por estar aquí, gracias por participar, pero sí, es una mezcla de todo lo que dijiste. Por supuesto, a medida que eres más senior, los procesos se llevan más tiempo porque hay más personas que toman decisiones, porque al final el candidato le cuesta mucho más a la empresa y va a impactar mucho más en el negocio, entonces es un proceso que por sí tarda muchísimo más. En promedio, son como 3 meses en total desde el primer contacto hasta que se contrata, ¿no? Y va a variar de la complejidad y de la globalidad de la posición, puede ser más o puede ser menos. Pero lo que nosotros hemos visto con la pandemia, que vino a afectar muchísimo, al principio, en marzo del 2020, se congelaron todos los procesos y todas las empresas entraron en hiring freeze. Todo lo que estaba se congeló. Poco a poco se fueron destrabando y empezaron a surgir las posiciones como más importantes. Cada vez estamos volviendo más a la normalidad, pero lo que estamos viendo es que la realidad del país está afectando los procesos. Por ejemplo, en diciembre hubo fiesta, todo el mundo salió y hubo un pico de coronavirus. Entonces esto afecta todos los procesos, porque las decisiones importantes entonces están afectadas porque el mismo negocio está afectado por los picos de coronavirus. Ahorita en Semana Santa salió muchísima gente y hay un nuevo pico. Entonces, todo esto va afectando el negocio y como se afecta el negocio, se afectan todos los procesos, dentro de ellos el de reclutamiento. Entonces, es un mix de todo. Mientras más senior eres, el proceso como tal tarda más, pero hoy en día estamos un poco a la deriva y dependemos del coronavirus. Y eso afecta absolutamente todo lo que tiene que ver con el negocio. ¿Y en Otra qué cosa que, porcentajes tú ves que las empresas se han frenado o qué cosas están animando a las empresas a continuar? Que eso creo que es más, una pregunta más divertida. ¿Qué está haciendo que la gente diga, sí, efectivamente, coronavirus, todo, pero me quedo aquí paralizado y seguro que me muero o hago algo al respecto? ¿Cómo lo estás viendo sí, tú? justamente por eso se reactivaron las posiciones y cada vez estamos más cerca de la normalidad. Y debo aclarar que además nosotros fuimos muy, o sea, nos fue bastante bien por todo el hecho de que nuestro servicio es virtual en la nube, interacción al 100%, tanto con clientes como candidatos en tiempo real y tenemos toda esta parte del fit cultural. Entonces fuimos una muy buena opción para cuando tenían que hacer contrataciones estratégicas virtualmente.
Y es otra de las cosas que ha pasado. Hoy en día se contrata al 60% de los candidatos sin haberlos conocido en persona ni una vez. Y pueden tener un año trabajando y no los han visto físicamente, sino todo ha sido virtual. Y esto ha impactado muchísimo porque las empresas, la gran preocupación hoy en día es cómo mantengo la cultura de la organización a distancia. ¿Cómo mantengo la humanidad, o sea, la parte humana de las relaciones con los empleados a distancia? Y esto es el gran tema y es donde se está invirtiendo muchísimo a evaluación de desempeño a distancia, a cómo fomentar la cultura a distancia. Y todo esto es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero, pero también vienen elecciones en junio y todo esto hace que los procesos sean mucho más lentos, ¿no? O sea, muchas de las empresas también están viendo a ver qué va a pasar, para ver cómo invierten o en qué invierten, entonces depende de la prioridad de la posición o no, se esperan o no se esperan. Pero lo que sí vemos es que las empresas transnacionales cada vez más están la pandemia va a seguir, sobre todo en Latinoamérica, y tenemos que seguir contratando gente y tenemos que seguir trabajando. Entonces es algo que ya ha ido tomando ritmo poco a poco. Y en función de las posiciones, yo veo que las posiciones que más se están publicando y que más están llamando gente son finanzas, sigue siendo una posición primordial. Veo mucho ventas, la parte comercial, porque al fin y al cabo, y estoy viendo que se está abriendo mucho un área que también es una novedad para muchas empresas, que es innovación, que es un área que me Totalmente. apasiona y es como es el nuevo mercadeo, pero enfocado de una manera diferente, porque yo veo que mercadeo se está yendo mucho hacia el área digital, hacia el mercadeo más de desarrollo de nuevas plataformas, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo tú en función de áreas? Sí, totalmente. Es lo que decíamos, que estas posiciones donde hay Big Data, análisis de datos para tomar decisiones en tiempo real, es lo que va a estar de moda y lo que más va a haber ahorita. Y todo esto, innovación, están surgiendo posiciones en empresas que no lo tenían o que no tenían el peso que tienen hoy en día y están surgiendo nuevas oportunidades en esta área. Y yo creo que otra cosa importante también es hablar de las industrias, ¿no? ¿Qué industrias han tenido mayor movimiento? Y por supuesto uno pensaría, bueno, la industria farmacéutica de la salud. Y sí y no. Todo lo que tiene que ver con biotecnología, todo lo que tiene que ver con medicina molecular, sí, hay muchísimo avance, hay muchísima inversión y está en su mejor época. Pero, por ejemplo, en medical devices ya no hay tantas operaciones programadas y la gente no está saliendo de casa, entonces hay mucho menos accidentes, entonces hay menos operaciones de emergencia. Y, por ejemplo, las grandes maquinarias como GE Healthcare, que son radioterapia y rayos X, pues con el gobierno ha habido mucha inestabilidad porque al principio se vendieron cosas que luego se cancelaron y estamos hablando de que son maquinarias de 4 millones de dólares. Entonces, hoy en día no se está invirtiendo mucho en esto. Es un área que Medical Devices ha sido muy afectada por la pandemia. Pero tienes otras áreas farmacéuticas de OTC cuando está relacionado con el tema de gripe o cuando está relacionado con el tema estomacal, pues les ha ido súper bien. Depende mucho del área dentro de la farmacéutica, ¿no? Bueno, qué Pero bueno que estás mencionando esa parte porque aquí tenemos a Carmen Luisa Cárdenas, que es experta en esos temas, con la manita levantada. Creo Sí, que ay, cae qué como bueno. anillo al dedo ahorita, Carmen Luisa, Ay, cuéntanos. sí, la verdad sí, tiene toda la razón. Estamos experimentando justo lo que menciona Alexandra, de que pues, el gobierno en México está dedicado específicamente a todo lo que tiene que ver con COVID y ahí están todos sus presupuestos nacionales. Eso implica que toda la parte de equipamiento natural de todas las áreas importantes de los hospitales públicos están absolutamente desatendidas. Cantidad de equipamientos envejecidos que tenían que tener cambios desde inclusive inicios o finales del periodo del gobierno anterior y bueno, ha sido bien complicado y bueno, si estás en COVID puedes estar bien, pero ni siquiera porque además se han hecho importaciones de equipamiento chino, por ejemplo, sin ningún tipo de especificación técnica, sin registros sanitarios y sin siquiera técnicos que puedan instalarlos. Eso ha sido bastante complicado. Pero bueno, no era, para eso no levantar la mano, solamente para ampliar la información de Alexandra, que es absolutamente cierta en la parte de dispositivos médicos. Tú hablaste, aunque, pues, ajá, cuéntame, ¿Alex? aunque Aunque Carmen, Sí. vemos que ahorita, por ejemplo, los ángeles y los privados están implementando la teleconsulta.
Y los sí. médicos están empezando a ir a la casa a hacer todas las consultas y están empezando a diferenciar los hospitales que son 100% COVID y los que no son COVID. Y esto ha reactivado tantito las operaciones programadas, ha fomentado un poco más este tipo de intervenciones. Ojalá sigamos viendo iniciativas en ese sentido. Total, de entrada la Asociación de Empresarios tiene una iniciativa en esto en pocos días, si Dios quiere, de casualmente un consultorio virtual que queremos lanzar justamente para apoyar a a todos nuestros miembros, ¿ok? Súper interesante. Pero hablábamos, mencionaste algo de la diversidad y yo diferencio la diversidad entre Latinoamérica o el resto de Latinoamérica y México, ¿sí? Y es notorio, digamos yo como mujer, y que a lo mejor pudiera decir que mi experiencia ha sido positiva relativamente porque, bueno, ya venía con una carrera previa, entonces, pues llegué a México, pues ya con toda una experiencia y muchos años de servicio en la misma compañía que llegué, que fue el Laboratorio Abbott. Pero sí noto una diversidad, en la parte de diversidad, y ahí, wow, después estuve en una empresa nacional, mi última experiencia antes de dedicarme a mi empresa total, donde esta parte de diversidad de género y de diferencias y de maltratos al género femenino, inclusive en posiciones altas, pues por primera vez yo lo noté. Fue notorio a mi vista y fue una experiencia bastante triste, ¿no? Pero bueno, fue una empresa en particular y bueno, una empresa nacional y una empresa familiar. Sí, y bueno, conozco la parte farmacéutica, donde esa parte corporativa sí no se permite este tipo de... Entonces eso no pasa, como lo comentabas tú al inicio. Pero no sé qué tienes tú de del resto de empresas nacionales mexicanas que pudiera sentirse que esta diversidad y no existe y que el hombre siempre toma todas las posiciones importantes y realmente aunque tratan de, como hablas tú, de llegar a un gol porque se lo exigen, de tener alguna mujer en un puesto directivo, como en la empresa anterior que estuve, pues era la primera directora ejecutiva de una empresa de más de 60 años, entonces, y no aguanté la presión, increíble. Pero esto es lo que vivo. Pero por otro lado, cuando tuve este cargo, porque era la directora general, y quería conseguir también mujeres en cargos directivos, también me encontraba con que tampoco la oferta de mujeres preparadas a un nivel, ¿sabe? A alto nivel, mexicanas, bueno, era bien complicado, por lo menos en el área de la salud. Entonces era ¿sabe? Yo quiero, porque mi estrategia ha sido que este balance es muy positivo para los resultados de las compañías, entre tener hombres y mujeres. Cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sobre todo si unes estas ventajas de ambos grupos puedes generar un equipo extraordinario y en eso siempre he apuntado. Pero aquí en México siempre he conseguido de verdad bastantes obstáculos diferentes al resto de Latinoamérica. Bueno, trabajé en muchos países en Latinoamérica, entonces por eso tengo esa referencia, ¿no? Y por otra parte, esta parte de expatriados, ¿no? Muchos ejecutivos hemos tenido sueño alcanzado de llegar a países como expatriados. Parece que esta tendencia ha ido a la baja, ya eso ya casi no existe. Empresas, por ejemplo, en el área farmacéutica se ha visto muy reducido. Ahora las empresas decidieron que si quieres te puedo trasladar, pero eres local. El traslado local, sí. Uh-huh. Entonces quería entender qué pasaba con el resto de las corporaciones. Yo hablo del área de salud, que es el área que he conocido durante más de 30 años, pero no sé qué está pasando en México, por ejemplo, o tu experiencia en México de esta parte de qué ha pasado con los nuevos líderes, CEOs o ejecutivos o gerentes generales o directores generales de empresas. ¿Todavía se mantienen estas políticas de expatriados o en verdad la tendencia de la industria farmacéutica se repite en otras áreas? Sí, mira, para hablarte de los dos temas que hablaste de diversidad, una de las cosas que vimos en el estudio es que en todas las empresas donde estas mujeres eran ejecutivas, menos del 14% del tren ejecutivo eran mujeres. En ninguna empresa había más del 14%. Entonces, sí, es algo que todavía tenemos que seguir luchando para que pase. Y una de las cosas que nos conseguimos es que durante una época muy importante, sobre todo en Latinoamérica, porque no te puedo hablar nada más por México, pero sí en Latinoamérica, vimos que muchas de las mujeres jóvenes no querían sacrificar lo que habían visto que sacrificaban las ejecutivas para llegar a ese nivel, que era la vivencia familiar, que era la parte de los hijos. Entonces, ellas mismas se truncaban su carrera
para no seguir creciendo, porque no querían sacrificar lo que tenían que sacrificar. Por eso, estas nuevas iniciativas que se están copiando de Europa y que cada vez vamos a ir viendo más en Latinoamérica, van a fomentar un poco más la igualdad de condiciones y vamos a empezar a ver más mujeres llegar a la cima, porque ya no van a tener que sacrificar tanto, ya va a ser cada vez más un papel compartido entre la pareja y va a haber igual de responsabilidades entre papá y mamá y va a ayudar un poco a que la curva siga mejorando. Pero indudablemente es tarea de nosotras las mujeres seguir cada vez ayudándonos. Pero a mí me gustaría aclarar que no es nada más las mujeres. Si vemos la cantidad de personas de color en México en posiciones estratégicas también es mínima. Y de personas con una inclinación sexual diferente o con personas, es lo que nosotros tenemos que tratar ahorita, que haya más inclusión y más diversidad, porque está demostrado que una organización que sus posiciones estratégicas tiene mayor diversidad es una empresa mucho más flexible, se adapta más al cambio, es mucho más creativa. Entonces es algo que todos tenemos que fomentar. Y hablando sobre el tema de expatriados, sí, es algo que está pasando y no solo en México, está pasando a nivel global. Cada vez más las empresas te dicen, te apoyo por el traslado, te muevo todas tus cosas, muevo a tu familia, pero no te pago el colegio, no te pago la casa, y es algo que cada vez más está pasando. Pero esto también tiene mucha relación con que, en verdad, hoy en día las posiciones se pueden hacer desde donde sea. Claro. Antes la gente iba a congresos a cada rato y la gente que lideraba Latinoamérica viajaba 3 semanas del mes. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no hace falta viajar tanto, que viajas una sola semana al mes. Entonces ya no importa tanto si estás sentado en Brasil o si estás sentado en México, ¿no? Y te trasladan más en base a lo que la familia le conviene y por eso ya te trasladan de manera local. Exacto. Estás en mute. De, a ver, ¿dónde está Ricardo Pérez Capriles? Se me Aquí, escondió. aquí ando. ¿Me, me escuchas? Ah, sí, te escucho. Gracias, Ricardo. Y también, No, gracias a ustedes. y luego Tenía una tenemos a nuestro querido Carlos B, que también quiere intervenir. Así sí, que, bueno, rapidito la pregunta, no, rapidito la pregunta. Yo traía dos inquietudes y una Carmen ya gustosamente lo puso, que era el tema de los expatriados, pero en ese mismo sentido, ustedes recordarán que hubo una oleada, especialmente a finales de los 90, principios de los 2000, donde las lealtades, y quiero que se hable de las lealtades de las compañías a los empleados y de los empleados a las compañías, pues se vieron afectadas. Fue una época donde pues prácticamente el recurso no me estaba generando un valor o no me hacía el número, pues chao. No importaba que la persona había tenido una lealtad o había tenido una trayectoria en la compañía o viceversa. Empezó a haber un crecimiento de headhunting tan grande y los paquetes eran tan atractivos que la gente echaba por la borda las carreras simplemente por lo atractivo. Entiendo que se empezaron a dar cuenta en los finales de los 2000, 2010 en adelante, bueno, que esas prácticas muy forzadas a veces no generaban beneficios, pero pensando en las tendencias quería saber qué está pasando hoy día con esas lealtades. Sé que las empresas multinacionales sí están volviendo a retomar y buscar que sus empleados sean leales y la empresa a ellos, pero un poco saber cuál es la tendencia en México y qué está pasando en ese sentido. Tienes totalmente la razón, Ricardo. Y algo que además va mucho en sentido de lo que estás diciendo es que los millennials tienen muchísima rotación porque ellos están hoy aquí y mañana en otra empresa y estoy en la empresa que me da lo que necesito en el momento, ¿no? Y esto ha impactado la estrategia que toma la empresa para mantener sus empleados y por eso también están valorando a los empleados eternos y a los empleados que sí se quedan. Entonces tienen que buscar un mix entre los que se quedan y los que no se quedan y cómo lograr ser una empresa que los diferentes perfiles se sientan parte de y puedan identificarse. Sobre todo, como dijimos ahorita, mantener la cultura en pandemia ha sido un reto importantísimo. Y en esto vemos que las empresas lo que están haciendo es la mayoría de las empresas transnacionales es tener beneficios flexibles y beneficios que puedan adaptarse a la necesidad de cada uno, para que el millennial dice, a mí no me interesa el seguro, sino tengo el seguro básico, pero quiero Uber para moverme por donde me la gana porque no quiero coche. Entonces que los empleados pueden un poco escoger, bueno, estos son los beneficios y en dónde cabe cada beneficio para ti. Es un poco también lo que hemos visto y que va a ir pasando cada vez más, ¿no? Y esto también ha afectado el CV. Hoy en día los millennials está muy de moda entre ellos hacer un CV funcional y no un CV cronológico. Yo soy antigua, yo ya soy vieja y a mí me gusta cronológico porque yo no entiendo eso de que cuando estaba hice
Pero está muy de moda el tema funcional hoy en día, sobre todo en los millennials, porque ya no importa tanto la rotación o la permanencia, sino importa lo que ellos pueden aportar. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad también. Entonces, cada vez más vemos que los millennials ya están llegando a posiciones directivas, a posiciones estratégicas. Es más, son los dueños de todas las posiciones, las empresas de tecnología jovencitas y les está yendo bien, como es el caso, por ejemplo, de Kavak. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos y también lograr darles el servicio que necesitan. Entonces, tenemos que ver posiciones que sean más funcionales y enfocarnos en un CV funcional. Esos son el tipo de cosas que van cambiando, ¿no? Pero sí, es un reto importante para las empresas ahorita y vemos muchas tecnologías nuevas que están saliendo y van a seguir saliendo para hacer esto, evaluación de desempeño a distancia y mantener esa relación cercana con los empleados a distancia. Súper, gracias. Carlos, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Gracias a ti. Bueno, hola Alexandra. Bueno, primero que todo felicitarte por tan extraordinaria exposición, muy bien dominado el tema. Evidentemente, te considero una profesional de altísimo nivel. Yo quería hacerte una pregunta, porque el tema de la pandemia y las nuevas tecnologías, todo el tema del trabajo a distancia y el home office, que como tú bien dices, llegó para quedarse, ha hecho que muchas empresas eh, prescindan de cierto personal. O sea, hay mucha gente muy calificada en este momento buscando trabajo. O sea, el último que llegó a finales de 2019 fue el primero que salió con la pandemia. Pues bueno, tú porque acabas de llegar, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en ese proceso de búsqueda. Y me gustaría que dieras un tip o cuál sería tu consejo para mucha gente que está en ese proceso de búsqueda, pero le cuesta mucho tomar la decisión de llegar a una empresa en un cargo menor al que tenía o con un sueldo menor al que tenía, dadas las circunstancias, ¿no? O sea, las empresas se han reducido por temas de cómo está el mercado, las empresas se han reducido porque se han dado cuenta que así como el home office llegó para quedarse, también los costos de las empresas tienen que reducirse porque la situación económica no se va a resolver en los próximos 2 o 3 años. Entonces, la gente, o sea, los rangos de sueldo han disminuido. Entonces hay gente que decía, bueno, yo ganaba tanto dinero en aquella empresa, estoy buscando trabajo, estoy buscando un cargo que me dé la estabilidad económica que yo tenía y a veces no lo va a conseguir, pero es una muy buena oportunidad la que se le está presentando y hay gente que no sabe cómo enfrentar esa situación y te pediría qué consejo podrías dar para esta situación que es muy común en estos días. Claro, Carlos. Y además vimos que a inicio de la pandemia, una estrategia que se implementó en muchas de las empresas fue disminuir aproximadamente un 20% en el sueldo de todos los empleados. Y eso de alguna manera, aunque muchas regresaron al sueldo normal, muchas otras entonces decidieron que así quedaba el sueldo, ¿no? Y por supuesto, cuando estamos en crisis y hay muchos candidatos en el mercado y hay menos demanda, entonces las empresas se pueden dar el lujo de bajar un poco los sueldos porque la gente está desesperada y quiere contratarse. Y sí, efectivamente es algo que está pasando. Yo lo que recomendaría aquí es dos cosas. Tener mucha apertura a en esta época trabajar por proyectos. Es algo que vemos y que pasa constantemente, donde ahorita a lo mejor una posición no la hacen tan permanente, sino la hacen más bien como un proyecto que va a durar 6 meses y después ven si te quedas o no te quedas, pero solucionas en ese momento lo que necesitabas. Y muchas veces nosotros estamos reacios a trabajar por proyecto porque dices, no, yo quiero un empleo fijo. Y no está mal tener experiencia de proyectos, sobre todo si lo planteas así en tu CV y lo planteas así en tu perfil, porque al final eso también te va a nutrir porque vas a aprender otra cultura, porque vas a tener un perfil más de consultor, donde vas a tener un poco más integral y puede ser nutritivo para ti. Pero adicionalmente, yo lo que recomendaría es ser honestos con uno mismo. No tomar cualquier posición porque sí, ni siquiera porque te paguen más de lo que tú quieres. Creo que uno tiene que ser muy honesto en dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Cuál es la posición que yo realmente quiero en 5 años? Bueno, ¿qué necesito hacer y tener y sacrificar para llegar ahí? Porque también una de las cosas que ha pasado con la juventud es que ellos se sienten que se merecen todo y que se merecen que le des la posición. Y pues no, nosotros tenemos que trabajar para llegar a donde queremos. Entonces es mucho tener clarito, mira, yo quiero ser el día de mañana el director de logística, de supply. Bueno, entonces yo empiezo por compras y una vez que entro en compras, entonces digo, bueno,
ahora me voy a mover a... Y tú ir viendo y programando tu carrera, ¿no? Y para eso, en un momento como crisis, tal vez sí te toca bajar un poquito de posición o bajar un poquito de sueldo, pero a cuenta de que tú veas tu foco a largo plazo. Entonces, no es que me voy a bajar por cualquier empresa, me voy a bajar por la empresa que me va a ofrecer un plan de carrera, me voy a bajar por la empresa en la cual hay estabilidad, la empresa que realmente está creciendo y que yo veo posibilidad de crecer dentro de la organización. Por esa, te puedes bajar un poquito de sueldo, no por cualquiera, y tener también claro cuáles son tus necesidades y cuánto es lo mínimo que te puedes bajar, porque si te bajas mucho, pues también te estás perjudicando a ti y se Claro. perjudica el mercado, porque cada vez que los candidatos aceptan posiciones mucho más bajitas, pues eso afecta al mercado y el mercado entonces ofrece menos. Entonces aquí es cuidar un poco también el mercado, ¿no? O menos mal que ya yo no soy millennial entonces, ¿no? Yo creía que sí eras. No, Sí, te he contado. yo soy milenario, que no es lo mismo. Tú eres de los empleados eternos. Ay, caray. Y por allí también veo la mano de Jorge Pantin otra vez por allí. Adelante, Jorge. Gracias, Mercedes. Mira, Luego a Daniel Martínez, porque ya te vi aunque le quitaste la manita, Daniel. Adelante, Jorge. gracias, Mercedes. Mira, Alexandra, como tú sabes, y nos conocimos hace mucho tiempo aquí en México. Yo trabajé mucho tiempo en B2B y yo comencé en B2C y mucho asesorando empresas desde la industria de fragancia, pero asesorando empresas en términos de conceptualización, portafolios, etcétera, y mucho en la parte estratégica de marca. Mi comienzos de carrera en empresas como Procter y Colgate, yo me di cuenta que había gente muy fuerte, o sea, los equipos eran fuertes, o sea, eran realmente los equipos de marca, tanto locales como regionales. A lo largo de los tiempos he notado que en la senioridad dentro de los equipos de marcas están, yo no me refiero a Procter y Colgate, yo estoy hablando en líneas generales porque en mi rol de B2B tuve que asesorar a todas las compañías que estaban en el mercado. Eh, entonces, uno se empezó a dar cuenta que la fortaleza que yo viví en el B2C ya no está ya desde el punto de vista de un asesor y de un B2B, ya no la ves equipos más jóvenes, equipos más débiles, no son tan fuertes en el tema del consumer understanding, empiezas a ver como una caída y estoy observando algo que yo no sé si es para ti una tendencia y cómo lo ves en caso de que las empresas están volviendo a contratar a personas que se habían ido de las empresas. Y eso me está pareciendo muy interesante porque lo que estoy viendo es que te lo dicen abiertamente. Oye, yo perdí un conocimiento. Te estoy hablando, por ejemplo, de una empresa en Argentina que tenía fortísimo en Fabric and Home Care y lo perdí y no lo logré hacer. Y la única manera de volverlo a hacer es contratar ciertas personas que me pueden volver a traer ese conocimiento. Eso lo vi aquí en México, una empresa de papel que es la líder de todo el mercado, volvió a llamar a sus recursos. ¿Es o no es una tendencia? ¿Y cómo crees tú que se establece una persona que regresa a una compañía y se encuentra un equipo de millennials? ¿Cuál podría ser el consejo para una persona así? Sí, es algo que vemos muchísimo y porque hay escasez de talento especializado, ¿no? Y es algo que está pasando como en general. Entonces, sí, hay muchísima apertura a recontratar. De hecho, hoy en día se está dándole muchísimo peso a las entrevistas de salida para poder documentar cómo salió o cómo fue el historial para ver si se puede recontratar o no, y eso está quedando documentado, ¿no? Y es algo que cada vez está teniendo más peso. Pero lo que tú comentabas, por ejemplo, de la fortaleza del marketing y de todo el tema de branding en B2B o en B2C, es una realidad. Pero no es una realidad no nada más en el marketing, es una realidad en la estructura y la filosofía de la organización. Cuando una empresa está en contacto directo con el consumidor es el centro del negocio. Pero cuando una empresa está en contacto lejano con el consumidor y su cliente principal, quien le da de comer, es otra empresa, la otra empresa es quien está en el foco. Entonces aquí nosotros vemos como, por ejemplo, y es algo que pasa, las posiciones más estratégicas, el CEO, el presidente, el country manager de una empresa de B2C suele venir del área comercial. Pero en una empresa de B2B suele venir del área financiera, porque al final
los números ahí es lo que importa, el margen de ganancia, cuánto me cuesta la operación y cuánto le voy a ganar. Entonces, es algo que no nada más afecta al departamento de marketing, afecta toda la concepción de la empresa y todo lo que tiene que ver con la empresa, inclusive cómo se ven las oficinas. Las empresas que son B2C suelen tener oficinas espectaculares, suelen tener una imagen de mercado en todo lo que hacen. Y las B2B no tanto, porque no le dan tanto peso a esa parte, sino le dan más peso costo-beneficio y relación con cliente y se le invierte en todo el tema que tiene que ver más relación con el cliente y no con el consumidor. Y yo sí creo que algo excelente es cuando tú eres el dueño de un área, tienes que traer diversidad a tu equipo. No puedes traer nada más gente de B2B o B2C, nada más hombres, nada más mujeres. Este tema de diversidad, más allá de diversidad conceptual como género o como identidad o como edad, tiene que ser con variedad de gente que venga a generar creatividad y cosas nuevas a tu equipo, ¿no? Entonces sí, es algo que es fundamental. No sé si Gracias, me tienes Alexandra. pregunta, George. Podríamos hablar toda la noche hasta mañana. Pero bueno, cuéntanos tú, Daniel, que estás interesado en comentar algo. Sí, Adelante. ¿cómo estás? Gracias por la invitación y Alexandra, excelente exposición, de verdad. Gracias. Volviendo al punto que Carlos tocó y un poco el que Alexandra tocó como respuesta a Carlos, ese punto es importante cuando tú llegas a una posición en una empresa y luego sales al mercado, ¿no? Lo veo por mi caso, o sea, yo llegué a una vicepresidencia de una empresa de servicios petroleros, luego me tocó salir y cuando empecé a buscar trabajo, bueno, toqué muchas puertas y fue muchas entrevistas allí, Emerson, muchas empresas, ¿no? Pero una de las cosas era que te encontrabas que no había una posición para ti, ¿no? O sea, una posición no es que llegaste a ser vicepresidente de Schlumberger, ahora cómo te acomodo. Y tú le dices, bueno, mira, si hay desarrollo de carrera, adelante, ¿no? Entonces luego te decían, oye, lo que pasa es que para el personal que está ahí, ponerle un gerente de desarrollo de negocio con tu perfil, los vas a opacar, ¿no? Entonces te vas consiguiendo con esos temas. Ahora desde hace 2 años, ya un par de años, ya estoy al frente de una empresa en la parte de petróleo nuevo. Y tiene una pequeña línea de Headhunter que no es la fuerte, porque bueno, es personal técnico lo que colocamos, la parte de consultoría y proyectos especiales. Pero sí, ¿cómo enfrentas eso? O sea, ¿cómo enfrentas cuando te dicen, mira, no tenemos una posición para tu perfil, porque hiciste mucho currículo y ahora no, como que no cabes, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas tú cuando te dicen ese tema? O sea, ¿cómo lo manejas? Pues es que es muy difícil porque mientras más alto en la pirámide estás, menos posiciones hay. Y entonces Exacto. hay más gente que las quiere y tienes que tener paciencia porque no se abren todos los días posiciones para ese nivel, ¿no? Y para tu área en particular. Y yo siendo un poco abogado del diablo, porque es lo que nos toca a los de Hunters, también me toca poner del lado del cliente. Y el impacto que puede generar en un cliente, traer a alguien con muchísima experiencia en una posición, sí puede generar ruido en gente que a lo mejor ha crecido desde chiquita y que le genera conflicto, que uno dice, bueno, pudiera aprender de él, pero el jefe tiene menos experiencia del que tú contratas. Entonces, ¿cómo se siente el jefe? Y al final da mucho miedo en las empresas el cómo muevo yo toda esta cultura que tengo ya aquí organizada y estructurada en este departamento, metiendo a este rey en una posición de peón. Entonces, no es fácil tampoco para la empresa tomar ese tipo de decisiones. Yo lo que creo es que yo le diría a alguien en ese perfil, o lo que siempre digo es, ten paciencia, sé creativo, está abierto a hacer consultoría y proyectos por ahora, porque muchas veces puedes entrar como haciendo una consultoría o un proyecto y te terminan contratando como el country manager o como una posición estratégica y pues estar abierto, establecer todos los contactos que puedas para ser visible, entonces participa en eventos y hazte visible y tener paciencia. Y no hay mucho más que hacer, porque sí, la mayoría de las empresas les cuesta todavía el entender que esta figura puede sumar muchísimo y es mucho el miedo al ego que puede tener el jefe de qué hago ahora con alguien que me reporta que sabe más que yo. Mm. No sé Muchas si te gracias. respondí, Daniel. Sí, sí, muy bien. No, fantástico, fantástico. La verdad es que ha sido
muy intensa, las preguntas buenísimas, sobre todo preguntas muy, muy reales, con casos reales. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Y bueno, ya son, según mi computadora, las 8:17, así que ya llevamos un ratito que nos pasamos del programa. Ha estado tan agradable. La verdad es que Uy, el sí. tiempo voló, voló, voló. Y Pues quedamos súper agradecidas contigo, Alexandra, por tu generosidad, por la amplitud de tu ponencia, de tus respuestas, de todo lo que nos has hecho aprender en esta hora. Ha sido supremamente fascinante. Y lo otro, bueno, esperamos entonces tenerte el próximo jueves. Volveremos a tener a Alexandra. Y vamos a ver el otro lado de la moneda, que creo que va a estar buenísima. Gracias por los aplausos aquí de Carlos, de gracias a Oriana. todos. Y de quería Oli- comentarles también que, o sea, yo soy una persona que me encanta ayudar, así que el que sienta la necesidad, que quiera hablar sobre cómo hago o qué me recomiendan, contáctenme sin ningún problema. Yo feliz de la vida los voy a ayudar. Y obviamente, Daniel y todos los demás super ejecutivos que tengan posiciones, Kingsgate, la verdad es una súper buena opción para ayudarlos con toda esta tecnología y todo este tema de fit cultural. Yo creo que es la mejor opción ahorita. Entonces, pues estoy súper a la orden, ya sea para ayudarlos como recomendación o para hacerles las búsquedas. Buenísimo, Ay, buenísimo. muchas gracias. Es información valiosísima, información con la que podemos hacer algo que nos puede apoyar a todos. Gracias, gracias, gracias por tanto. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Apreciamos muchísimo su tiempo. Acuérdense que el tiempo es lo único que no se regresa. Entonces, esperamos que este tiempo haya sido sana y maravillosamente bien invertido. Gracias.